Dios les bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo se encuentran todos? Espero que reunidos en casa, en armonía y esperando la palabra de este domingo. Hoy quiero hablar de un tema que siempre debemos machacar porque es un tema importante en la vida de todo cristiano, que es el tema de creer. Muchos decimos que creemos, pero cuando llega el momento de mostrar nuestra creencia, nuestra fe, quedamos en evidencia. Por eso este tema siempre debe ser machacado y quiero tocar este tema bajo un pasaje conocido por todos y en donde Jesús nos demuestra la importancia de poder creer en la palabra de Dios para que a través de nuestra fe las cosas sean hechas. Para ello voy a pedirles que vayamos a nuestras Biblias en el libro de Marcos. Vaya conmigo al libro de Marcos. Marcos capítulo 9, pasaje que es conocido por todos. Marcos 9, vamos a leer del versículo 14 en adelante. Marcos 9, versículo 14, dice así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole, viendo a Jesús, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo a tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquí me llama la atención cómo un padre llega buscando ayuda para su hijo, que dice que tiene un espíritu mudo, que tenía un demonio dentro de él que le provocaba ciertos efectos. Le echaba espuma por la boca. La Biblia dice que lo revolcaba en el piso, que incluso había momentos en que ese espíritu lo metía en el mar para ahogarlo, lo metía en el fuego para que se quemara y muriera. Y la Biblia dice que él venía buscando a Jesús, pero como no lo encontró, porque Jesús estaba en otras cosas, estaba orando, dice que estaban sus discípulos y le pidió a ellos que sacara el espíritu que tenía su hijo, pero dice la Biblia que los discípulos no pudieron. Entonces, a mí me llama la atención la manera humilde, tranquila, en que el padre acude a Jesús y le pide que por favor, si puede hacer algo, porque obviamente él conocía de la fama de Jesús, conocía que Jesús y sus discípulos echaban fuera demonios y hacían actos milagrosos, y por eso este padre lleva a su hijo, primero buscando a Jesús, pero como no lo encontró, pero si estaban sus discípulos, le pide a sus discípulos que por favor sanen a su hijo, pero la Biblia dice que estos no pudieron, ¿no? Me llama la atención que la Biblia dice que cuando Jesús llega, ve a la gente discutiendo con sus discípulos. Estaban disputando con ellos, ¿no? Por eso fue que él les preguntó: ¿qué es lo que están ustedes discutiendo con mis discípulos? Me llama la atención eso porque la palabra de Dios no debe ser discutida. La palabra de Dios debe ser creída. Nosotros debemos creer en la palabra de Dios y no caer en discusiones. Mucha gente hoy día utiliza la palabra de Dios y discuten por ella.
hay disensión de mucha gente en cuanto a la palabra de Dios y muchos la interpretan a su manera. Por eso la misma Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que espada de doble filo. Y la palabra de Dios es sí y es amén. Pero también la Biblia nos enseña que solamente al que cree le persiguen los milagros. Dice, estos milagros perseguirán a los que creen. O sea, los que creen en la palabra de Dios son los que recibirán. Y esto habla de una disposición del corazón. Esto habla de una manera de pensar distinto al común, ¿no? Porque para recibir de parte de Dios tenemos que tener fe. Es obvio, todos conocemos que la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle. Por eso cuando queremos algo de Dios, si la fe no va acompañada de lo que queremos, no veremos nada. La Biblia lo dice. No cree aquel que dude. Es decir, aquel que no tiene fe, aquel que no cree que cosas extraordinarias puedan ocurrir, no cree aquel que dude que recibirá algo de Dios. Porque la Biblia nos enseña que Dios no va a depositar sus milagros, Dios no va a enviar sus maravillas delante de gente incrédula. Por eso, aún cristianos debemos tener la suficiente madurez espiritual y tener la fe suficiente para poder recibir de Dios lo que esperamos recibir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso me encanta la Biblia cuando habla de los héroes de la fe en Hebreos 11, porque habla de personas que tuvieron que tener fe para recibir lo que recibieron en su tiempo. Me gusta porque en ese museo de la fe de Hebreos 11 habla de personas, de estas personas de diferentes tiempos. Cada uno en su momento desplegó la fe que agradó a Dios y por lo cual recibieron milagros y vieron grandes cosas delante de ellos, ¿no? ¿Cuántos recuerdan, por ejemplo, Moisés cuando vino lo de las plagas, cuando abrió el mar en dos? Tantas maravillas, pero para eso se requiere de alguien que tenga la fe a la altura de las expectativas que Dios requiere para que los milagros, sus prodigios y sus maravillas sean reveladas delante de aquel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que no es lo mismo saber algo de Dios que creerle algo a Dios, ¿no? Porque de decir que tienen fe, todo el mundo lo dice, pero cuando llegue el momento de mostrar la fe que tienes realmente, allí es donde se ve la diferencia entre unos y otros. Porque todavía hay cristianos que leen pero no creen. Y por eso la importancia, y aún dentro de los cristianos, existen muchas personas que tienen ese efecto negativo en cuanto a la fe que debes tener o que debemos tener todos para que la gloria de Dios sea manifestada. Y este fue el caso que se dio en este ejemplo del que estamos hablando. Este señor vino a buscar a Jesús, pero vio a sus discípulos. Y si bien él sabía que Jesús hacía milagros, él también sabía que también sus discípulos lo hacían, que tenían también el mismo don y la misma unción que Jesús, que él les había dado para que ellos también en nombre de Dios realizaran actos maravillosos. Pero la Biblia dice que los discípulos no pudieron hacer nada para su hijo. Y eso de alguna forma molestó a Jesús y le dijo que trajeran al muchacho. La pregunta aquí es, ¿con quién se molestó Jesús? ¿Se molestó con el Señor que llevó a su hijo para que recibiera sanidad? ¿O se molestó con sus discípulos que no pudieron hacer nada por el muchacho? Es la pregunta que queda en el aire, hablaremos de eso más adelante. La Biblia nos enseña pues que la fe es lo que hará que Dios revele sus maravillas delante de nosotros. Y estos aspectos, y esto, mi hermano, tiene que ver mucho con la manera de pensar, con la forma espiritual que nos desenvolvamos, porque si no tenemos la fe agradable a Dios, como su palabra dice, nunca veremos nada. No se darán milagros, no se darán sanidades, no se producirán los efectos de las peticiones que le realizas, porque tu fe no va acorde con las peticiones que estás haciendo.
Y por eso mucha gente pide y no recibe. Porque me podrás decir a mí que tienes mucha fe, pero no podrás engañar a Dios en cuanto a eso. Y Dios sabe qué tan buena es tu fe, qué tan alta es tu fe. Si tu fe va al nivel o a la expectativa de lo que estás pidiendo o de lo que le estás solicitando que haga por ti o por tu familia. ¿Cuánto dicen amén a eso? Mi hermano, mira, creer es tan importante que mira lo que dice Efesios 2. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe, dice la Biblia. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿No? La salvación viene por gracia, pero viene por la fe. Si no tenemos fe, no se podrá dar. Dios no podrá hacer nada para nadie que no tenga la fe a la altura de las circunstancias. ¿No? Cuando nos movemos en fe, somos menos religiosos, no nos preocupan tanto las formas porque creemos más en el fondo. Cuando tú tienes fe, tú te olvidas de las formas, porque la fe espera el resultado y no nos fijamos tanto en las formalidades que adornan la fe que debes tener, sino que nos concentramos más en el sentir del corazón, que es el que Dios conoce y responde a través de esa fe. Que por eso la Biblia dice que todos aquellos que vinieron a Jesús con fe, no se fueron con las manos vacías. Usted podrá buscar en todas las escrituras, todos los que vinieron delante de Jesús, todos los que vinieron delante de los profetas, delante de los discípulos, pero tuvieron la fe necesaria para lo que estaban pidiendo. La Biblia dice que todos se fueron con lo que vinieron a buscar. Y sean judíos o no sean judíos, la Biblia está llena de ejemplos de personas que no eran judías, pero tenían la fe. Y Jesús o los discípulos o los profetas clamaron delante de Dios, y las personas no se fueron con sus manos vacías, sino que muchos recibieron milagros, sanidades, gente que fue resucitada. Tantos milagros se recibieron, pero hubo un requisito común, hubo un denominador común en todas estas acciones, que era la fe de la persona que vino a buscar de Dios. Y eso me enseña, mi hermano, que después que tenga fe, ni siquiera requiere ser cristiano. Si eres una persona cuya fe está alta, crees en Jesús, crees en Dios y tienes la fe necesaria, Dios puede hacer milagros en tu favor. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y eso es algo que a mí, por ejemplo, me agrada mucho, porque muchas personas creen que la fe es solamente destinada a ciertas personas, y vemos que la Biblia nos enseña que no es así. Lo que la fe requiere es una personalidad diferente, una forma de pensar diferente, es una manera inusual de pensar. Requiere de gente inusual con pensamiento inusual para que los resultados se den. La Biblia dice que Moisés pensó diferente, Abraham pensó diferente, Jacob pensó diferente, David pensó diferente, Nehemías fue una persona que pensó diferente, y podemos seguir mencionando a una gran cantidad de personajes de las Escrituras que tuvieron un pensamiento diferente, y por ese pensamiento Dios respaldó todas sus peticiones. Y eso me agrada mucho, porque eso me enseña que, mi hermano, para tener fe no se requiere de formalismos especiales. Solo se requiere que tú tengas la mentalidad suficiente para poder que Dios haga o respalda tus peticiones. ¿No? Cuando cambiamos de manera de pensar, porque mucha gente quiere recibir milagros pensando de la misma manera. No podrás recibir de parte de Dios si tu pensamiento todavía tiene vestigios de duda. Tu fe y tu forma de pensar debe ser a la altura. Aún aunque parezca imposible o difícil a la mente humana, si tienes la fe,
todo le es posible, como sucedió en este ejemplo del que estamos hablando en esta mañana. Porque Jesús, como usted conoce la historia, Jesús le preguntó desde cuándo tenía eso. Él le dijo hace un tiempo, le mencionó el tiempo de cuándo tenía eso. Jesús le preguntó, si crees, al que cree, todo le es posible. Y me encantó la reacción de este padre cuando él reconoció que tal vez su creencia no era tan alta. Él dijo, yo creo. Y me imagino que él dijo, yo creo porque él estaba buscando que Jesús sanara a su hijo. Pero también dijo, bueno, ayúdame a levantar mi fe. Ayúdame a creer. Entonces, es lo que tal vez a mucha gente le hace falta. Por eso, mi hermano, es bueno que tú camines con gente de fe. Si tú caminas con gente incrédula, serás incrédulo. Por eso la Biblia dice que debemos tener cuidado con quién caminamos. Porque si caminas con gente de fe, serás una persona de fe. Pero si caminas con gente que todo le pone un pero, que todo lo duda, que todo le pone un asterisco, entonces serás de esas personas siempre incrédula, siempre queriendo ver para creer. Y aquí el asunto es al inverso, tú debes creer sin ver. ¿No? El buen cristiano debe creer sin ver. ¿No? Y eso es lo que hace, y eso es lo que reactiva la mano de Dios para que se produzcan esos milagros y prodigios que todos necesitamos. Que todos necesitamos. ¿No? Por eso, mi hermano, los que andamos en el camino de la fe somos diferentes. Somos diferentes y me encanta esto porque la fe, para ejercitar la fe, no se requiere de nada, no se requiere de profesión. La fe no tiene edad, no tiene cultura, no tiene posición social. La fe, mi hermano, no tiene idioma. La fe alcanza a todo aquel que cree. Y eso es lo que me encanta de la fe. Dios fue tan sabio en cuanto a la fe que nos dio a todos, que cualquier persona de cualquier nacionalidad, de cualquier clase social puede ejercitarla. La Biblia dice que Jesús hizo milagros tanto a judíos como a gentiles. Y aquí podemos hablar de muchos casos, del centurión, podemos hablar de la samaritana, podemos hablar de la mujer del flujo de sangre, podemos hablar de mucha gente, algunos cristianos, otros no, que recibieron milagros solo porque creyeron, porque la fe estuvo a la altura de los que estaban solicitando. Y eso nos enseña que así como le sucedió a ellos, también te puede suceder a ti, ¿no? Y por eso la petición, y por eso cuando pedimos algo a Dios, debemos pedirlo con la suficiente fe. Esa fe solamente Dios sabrá si está a la altura de lo que pides. La Biblia dice que cuando esos 4 muchachos bajaron al paralítico, la Biblia dice que por la fe de ellos, mira que no digo por la fe del paralítico, porque tal vez el paralítico en su condición, tal vez para él no tenía esperanza en su corazón. Pero la Biblia dice que por la fe de los muchachos que lo bajaron, por la fe de los 4, esa fe hizo el milagro o provocó que Jesús sanara al paralítico. Por eso, mi hermano, la intercesión de aquellos que tienen fe. Cuando tú intercedes por alguien y tienes la fe suficiente, eso puede provocar la mano de Dios en provecho o en beneficio de lo que estás pidiendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. ¿No? Por eso, mi hermano, ese es el idioma de Dios. Si tenemos fe, tendremos conexión con Dios y podremos recibir de Él las peticiones de nuestro corazón. Por eso este tema de la fe debemos estarlo refrescando a cada instante, porque una cosa es que digamos que somos cristianos, otra cosa es que digamos que tenemos fe, pero cuando llega la prueba, cuando llega la crisis, ¿dónde tenemos que probar la fe? En momentos de dificultad. Es allí donde probamos cuánta fe tenemos. Y entonces lo que Dios requiere es que cuando llegue el momento de la crisis, cuando llegue el momento de la dificultad, que tienes que sacar a relucir la fe que tienes, entonces Dios pueda decir, este es un hijo mío, esta es una hija mía,
porque a pesar de las circunstancias que está viviendo, tiene fe, no ha perdido la fortaleza, y eso provocará entonces que Dios tenga que actuar en favor de la persona cuya fe está a la altura de la circunstancia que está pidiendo, ¿no? Por eso, mi hermano, la fe es ver las cosas de diferente manera a como la ve la gente común. Cuando eres una persona común, querrás ver para después creer. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. La Biblia dice que ellos, después de recibir, creían y celebraban, pero antes murmuraban, dudaban, no tenían ningún tipo de creencia, y a pesar de que vieron tantos milagros, la Biblia dice que ellos brincaban, saltaban y celebraban después de recibir, cosas que a Dios obviamente no le puede agradar, porque Dios quiere que tú creas antes de ver. Y esa es la enseñanza que Jesús nos enseña en su palabra, que el buen cristiano debe tener la fe suficiente para creer antes de ver. Por eso dice que la fe es la condición de lo que no se ve. Cuando tú no ves, pero tienes seguridad de que lo vas a recibir, eso es tener la fe que agrada a Dios. Y mi hermano, a veces leerlo es fácil, pero cuando llega el momento de la crisis, mucha gente se quiebra y mucha gente olvida la palabra, ¿no? Por eso, mi hermano, cuando dice la Biblia que la convicción de lo que no se ve, eso solamente puede hacerlo o puede sentirlo alguien que realmente cree en la palabra de Dios. Y mi hermano, la fe sale a relucir no cuando te va bien. Cuando te va bien, todo es gloria a Dios y aleluya. La fe sale a relucir en el momento de dificultad, porque es ahí donde tienes que ejercitarla. Es ahí donde tiene que salir la cantidad de fe o la altura de la fe o el grado de fe que tienes. Y es allí donde no podrás engañar a Dios. Por eso, mi hermano, cuando la gente dice amén, cuando tú preguntas si crees o no, es fácil contestar amén en el momento, pero es en la crisis, es en el momento de las vacas flacas, en donde tenemos que sacar a luz, ¿no?, la fe que tenemos en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira lo que dice Segunda de Pedro. Vaya conmigo a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Segunda de Pedro 3, 8 y 9 dice: es Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3, 8 y 9. Dice así: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Me encanta esto porque la Biblia nos enseña que la acción de Dios no va conforme al pensamiento humano, ¿no? Y por eso la Biblia nos enseña que para Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día. Lo que nos demuestra que la acción de Dios va de acuerdo a la fe para que ocurran cosas extraordinarias. ¿Cuántos recuerdan el pasaje cuando Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero yo les digo que alcen la vista porque la siega está lista, porque la cosecha está lista? La Biblia dice que cuando ellos miraron, ahora, cuando los discípulos dijeron que faltaban 4 meses para la siega, no estaban diciendo algo que no era cierto. Sí era cierto, faltaba tiempo, el tiempo natural, el tiempo humano, sí faltaba tiempo para la siega. Pero Jesús dijo: yo les digo que la siega ya está lista, que la cosecha está lista. Y cuando ellos volvieron a mirar, ya la cosecha estaba lista. ¿Qué quiere decir eso?
que Dios tiene poder para cambiar los tiempos, para cambiar las circunstancias, pero eso requiere la fe de aquel. Lo mismo pasó con los 5 panes y los 2 peces. A la vista humana era imposible que pudiera eso alimentar a más de 5,000 personas, pero cuando hay fe, cuando hay creencia en Dios y ponemos las cosas delante de Él con la fe suficiente, todo es posible, como le dijo Jesús al Padre que le llevó a su Hijo en esa ocasión. Por eso, amado hermano, la fe es una cosa, la palabra de Dios es otra, está separada. Muchos creen en la palabra de Dios, ¿no? Pero cuando llega el momento de ejercer la fe, viene el problema. Pero cuando tú puedes conjugar, cuando tú puedes mezclar ambas cosas, la palabra de Dios con la fe, eso produce que ocurran cosas extraordinarias. Y esas cosas ocurrirán en tu vida, en la mía, en la vida de todo aquel que tiene la fe. Mi hermano, la Biblia tiene muchos ejemplos y nos pone a prueba en muchas cosas para que tengamos la fe en todos los sentidos, para sanidades, para bendiciones económicas. Mi hermano, mucha gente tiene fe en algunas cosas, pero no la tiene en otras. Y la Biblia dice que debemos creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre, es viva y es eficaz. La palabra de Dios no miente. Y si fue efectiva para uno, lo será también para otro. Solamente falta que creamos en ella. Y mi hermano, eso es lo que hace la diferencia entre unos y otros. Unos dirán que tienen fe, pero cuando llegue el momento, sale a relucir lo contrario, ¿no? Porque en el momento de la crisis viene la desesperación, viene la angustia, viene la aflicción y la fe va menguando, cuando debería ser lo contrario. La Biblia dice que cuando la samaritana buscó a Jesús para que salvara a su hija endemoniada, ella fue con toda la fe. Jesús la insultó, le dijo que la comida no es para los perros, le dijo de todo para probar la fe, pero ella se mantuvo firme en el tiempo de aflicción. ¿Cómo sería contigo cuando tienes necesidad, cuando tienes un momento real de aflicción? ¿Cómo es tu fe? Te derrumba, te echas a llorar. Yo siempre he criticado la lloradera en tiempo de aflicción. Llorar no resuelve problemas. Siempre lo he dicho. Sabemos que somos seres humanos, nos acongojamos, podemos en algún momento derramar lágrimas, pero las lágrimas no resuelven problemas. La fe la resuelve. Y la mujer samaritana, el padre que le llevó al hijo a Jesús, no llegaron llorando y gritando, no llegaron acongojados, no se pusieron tristes, afligidos, no. Fueron con fe a buscar solución en donde podían encontrarla. ¿Cómo haces tú cuando tienes reales problemas? Te echas a llorar todo el tiempo y que todo el mundo te vea llorando y piensas que por eso va a resolver problemas. ¿De verdad crees que llorar todo el tiempo resuelve problemas? No, resuelve problemas la fe que tengas y a quién decidas buscar para resolverlos. Es allí donde las cosas pueden cambiar. Y por eso la Biblia está llena de ejemplos de personas que tenían problemas, incluso de gente muerta, de gente afligida que estaba muerta, pero con fe buscaron solución, buscaron la fuente de la solución, más que pasársela llorando y lamentándose de lo que estaban viviendo. Por eso, mi hermano, perdóneme, pero yo creo que llorar es parte de, puedes tener un problema y es un momento en que uno llora porque está afligido, somos seres humanos. Pero, mi hermano, llorar constantemente, no conozco a nadie que solucione problemas llorando. No conozco a nadie que por llorar todo el tiempo solucione problemas. Lo que soluciona problemas es buscar la fuente y tener la fe para que Dios actúe y solucione tu problema. ¿Cuántos me están comprendiendo aquí? Y eso es lo que, si has leído Biblia, te darás cuenta que ese es el medio para resolver problemas. Buscar la fuente apropiada, ojo, buscar la fuente apropiada y tener la fe apropiada. Eso activa la mano de Dios en beneficio de tus problemas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya.
Por eso, mi hermano, hay una gran diferencia entre la palabra de Dios y la fe. Algunos les gusta la palabra de Dios, pero cuando llega el momento de aplicar la fe, producto de la palabra de Dios, hay un conflicto. Y tal vez nunca llegan a unirse una cosa con la otra. Y la Biblia nos enseña que las escrituras traen como consecuencia la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por oír. Por eso estamos haciendo esto en tiempo de pandemia, que no podemos estar en la iglesia. Porque si tú oyes palabra de Dios, dice que eso te dará fe, ¿no? Pero aún mucha gente que escucha palabra de Dios, cuando llega el momento de aplicar la fe, tienen problemas. Tienen problemas porque se les olvida lo que dice la Biblia en cuanto a eso. Y entonces se refugian en lloraderas, se refugian en afligirse, tirarse al piso, en vez de levantar su fe, clamar a Dios y esperar que Dios actúe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso es lo que la Biblia siempre nos ha enseñado, ¿no? Nosotros debemos tener una fe al punto de hacer cosas ridículas, siempre que la fe esté alta. La Biblia nos enseña de muchos casos en donde Dios pidió cosas que pueden parecer absurdas a nuestra vista, como por ejemplo cuando le dijo a Josué que caminara 7 veces alrededor de Jericó. ¿Quién con un sentido ordinario, con un sentido de visión normal, entendería que por caminar 7 veces a un lugar se caerían unos muros? La Biblia dice que también Dios le dijo a un rey, Acab, que solamente saliera a alabar a Dios y que no salieran a pelear, que solamente salieran a alabar y danzar a Dios. Y la Biblia dice que los enemigos se mataron entre ellos solos. Tantos ejemplos que puedo dar de gente que creyó en lo que Dios dijo que hicieran para demostrar la fe que tenían, y Dios actuó. ¿Cuántos han leído Biblia y han visto la gran cantidad de cosas tal vez ridículas, tal vez increíbles, que nadie en su sano juicio haría caso, ¿no?, para activar la fe, para que Dios actúe en beneficio tuyo? La Biblia está llena de ejemplos, de cosas hasta ridículas que tendrías que hacer, pero demuestra la fe que tienes, ¿no? Y por eso es algo que nosotros debemos tener, es decir, debemos tener otra mentalidad. La gente de fe es gente que tiene una mentalidad diferente o una mentalidad inusual a la gente común, porque no puedes tener una mente normal esperando que Dios te haga milagros. No va a ocurrir. Los que reciben milagros son personas que tienen una mentalidad diferente, y al tener mentalidad diferente ocurrirán cosas diferentes porque tienen una fe alta, a la altura de la que Dios está pidiendo. Por eso dice la Biblia en Romanos 12:2, búsquelo, también conocido por todos. Romanos 12:2 dice así. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero dice al inicio que no nos conformemos a este siglo, es decir, que no seamos comunes, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Jesús nos dice, la Biblia nos enseña que debemos tener una mentalidad diferente, debemos renovar nuestro entendimiento para que podamos ver la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es un versículo conocido por todos, pero que nos enseña que no podemos esperar que Dios haga algo extraordinario por ti si tu mentalidad es normal, si tu mentalidad es común. Tú tienes que tener una fe a la altura. Tú tienes que tener una forma de pensar diferente. Tú tienes que creer que Dios podrá realizar ese milagro que a la vista humana, que a la vista común, parece increíble. Esa es la mentalidad
de la que Dios nos pide aquí. Porque habrán cosas que a la vista humana no es posible que ocurra, ¿no? Cuando, cuando Pedro lo llamaron para levantar a una sierva que había muerto, le dijeron ven rápido, la sierva había muerto. La Biblia dice que Pedro fue allá y la levantó de los muertos, pero el que no cree, la Biblia dice que algunos se burlaban de Pedro, dice la Biblia, algunos se burlaban, porque a la vista humana hay cosas que parecen imposibles porque tienen una mentalidad común, pero aquel que tiene una mentalidad renovada, una mentalidad de Dios, que todo lo que cree en todo lo que pueda ocurrir, que cree que Dios puede hacer cualquier cosa, entonces tiene otra mentalidad. Y esa mentalidad diferente es la que Dios va a respaldar. Yo te pregunto a ti, amado hermano, ¿cómo está tu mentalidad en momentos de dificultad? ¿Cómo es tu mentalidad ahora en esta crisis en donde muchas cosas cambiaron, muchos negocios cerraron, muchos trabajos se perdieron y muchas personas murieron? Mucha gente todavía sigue enferma. ¿Cómo es tu mentalidad en este tiempo? ¿Crees que Dios puede sostenerte a pesar de la circunstancia difícil que está viviendo el mundo actualmente? ¿No? Esta pandemia es un excelente panorama para que podamos demostrar la fe que tenemos. Una fe que a pesar de las circunstancias se mantiene alta, y Dios, como he dicho en otras ocasiones, buscará la manera de que sus bendiciones te alcancen siempre que tú le seas fiel, siempre que tú mantengas la fe como Él quiere que la tengas, porque todas las cosas le pertenecen a Él. Todas las cosas, no hay nada que tome a Dios fuera de balance, no hay nada que tome a Dios por sorpresa, ni siquiera esta pandemia, por supuesto. Y Él requiere que sus hijos, los que creen en Él, como le dijo al padre que llevó a su hijo, vamos a buscarlo. Vaya nuevamente a Marcos. Vaya nuevamente a Marcos, capítulo 9. Vaya nuevamente a Marcos 9. Marcos 9, versículo 23. Marcos 9, 23. Miren lo que le dice Jesús nuevamente al padre del muchacho luego que le saque al espíritu, o antes de sacarle el espíritu. Jesús le dice al padre, versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esa es una frase que se lee, pero que no se cree. Jesús le dice al padre del muchacho, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y mi hermano, esa frase Jesús se la dijo a ese señor, pero también nos las dice a nosotros. Al que cree, todo le es posible. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero ese es un creo de un padre que yo no esperaba que él dijera que no cree. Obviamente él va a decir creo. Pero mire lo que él dice a continuación. Ayuda mi incredulidad. Lo que demuestra que él dijo creo porque se trataba de su hijo. No es porque él creía lo que iba a pasar. Por eso fue que dijo a continuación, ayuda mi incredulidad. Y mi hermano, hay mucha gente a la que hay que ayudar en su incredulidad. Hay mucha gente que cree algunas cosas, pero no cree que puedan pasar otras. Mi hermano, si no has tenido experiencias de cosas extraordinarias en los caminos del Señor, tal vez te resulta difícil creer algunas cosas. Y eso es entendible porque el conocimiento humano es limitado en las cosas comunes. Solamente a nivel espiritual es que se hace amplio y profundo el conocimiento y el entendimiento humano, al punto que podemos creer que muertos pueden ser levantados.
Pero cuando tú crees de manera natural que una persona muerta no puede resucitar, que tú oigas que alguien resucita a un muerto, no lo vas a creer si no estuviste ahí. ¿Por qué? Porque ese es el entendimiento normal y racional del ser humano. Y por eso ciertas cosas no parecen creíbles al conocimiento humano. Y por eso Jesús le dice al Padre, le dice este Señor, ¿no? Si puedes creer, todo le es posible al que cree, o al que cree todo le es posible. Dice el versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Recuerda que había gente incrédula ahí. Recuerdan que donde iba Jesús, que solamente muchos iban detrás de Jesús por lo que podían recibir de Jesús. Y cuando vieron que esto pasó, cuando vieron que Jesús le habló al espíritu, que el espíritu sale del muchacho, él queda inconsciente en el piso, la gente dijo, como piensa alguien natural, con un entendimiento limitado, natural y humano, que se había muerto. Pero no fue así. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en su casa, vino entonces la parte que los discípulos le preguntaron que por qué ellos no habían podido. Pero aquí la enseñanza es, Jesús le dijo al Señor, si puedes creer, y aquí es la clave de la enseñanza, los cristianos debemos tener la capacidad de creer y pensar que todo es posible. Jesús le dijo, al que cree, todo, no dijo que algunas cosas. Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Absolutamente todo. No hay nada que no pueda ocurrir a alguien que tiene fe. Pero aquí la pregunta es, ¿tienes la fe suficiente para creer que determinadas cosas pueden ocurrir? Mi hermano, en cristianos no tienen esa fe. No todos cristianos, no toda gente que va a iglesia tiene esa convicción de que todo puede ocurrir si tiene la suficiente fe. Por eso la fe es algo de la que solo Dios sabe en qué nivel se encuentra. Tú podrás decirme que tienes fe, pero mi hermano, la fe sale a relucir en el momento en que tienes que mostrarla. Y solamente Dios sabe a qué altura está tu fe. Y por eso es que algunos no reciben. El Señor dijo, creo, pero Él dijo, creo porque era su hijo. Si no fuese su hijo, tal vez él tuviera la misma duda que tenían los que estaban alrededor. Pero me gustó cuando Él, entendiendo que dijo, creo por decir lo que era conveniente para Él, a continuación Él dijo, ayúdame con mi incredulidad. Y mi hermano, a muchos cristianos hay que ayudar con la incredulidad. Y cuando alguien que tiene fe quiere transmitírsela a otros, siempre habrá una muralla, siempre habrá una disputa, como ocurrió cuando Jesús llegó y encontró a la gente discutiendo con sus discípulos. Porque yo me imagino que como los discípulos no pudieron, la gente comenzó a reprocharles a los discípulos. ¿Cómo que ustedes no pueden sacar este demonio si yo veo que el maestro de ustedes cada vez que se para frente a un demonio lo saca sin problema? Yo me imagino, la Biblia no dice en qué estaban discutiendo, pero es obvio pensar que al no poder sacar el espíritu del muchacho, la gente le estaba reprochando a los discípulos. Le estaban diciendo, ven acá, pero usted entonces, ¿qué pasa con ustedes? Si el maestro de ustedes supuestamente les enseña a sacar demonios, o yo los he visto sacar demonios en otras ocasiones, ¿y por qué no pueden sacarlo a este? Porque recuerda que al final la Biblia dice que los discípulos, cuando se encontraban solo con Jesús, le preguntaron, ve acá, ¿por qué nosotros no pudimos sacar al demonio? Dando a entender que sí lo habían hecho en otras ocasiones, pero que en esta no pudieron. Entonces ahí fue donde Jesús les enseña que hay ciertos géneros que no salen solamente con oración, sino también con ayuno. Pero aquí la enseñanza es,
Cuando, cuando no tienes la fe a la altura suficiente para activar la mano de Dios, eso traerá diferencias. Mucha gente que va a iglesia tal vez no creen que un SIDA puede ser curado, que un cáncer puede ser curado. No lo creen. ¿Por qué? Porque no lo han vivido y porque su fe no es suficientemente alta para asimilar eso y para creer eso. Por eso Dios nos exige que renovemos nuestro entendimiento para que podamos ver la voluntad de Dios en las cosas que pidamos, que es buena, agradable y perfecta, ¿no? Pero si no renovamos nuestro entendimiento, si, si, si consideramos que hay cosas que no se pueden lograr, entonces no tendremos la fe para que ocurran. Y por eso me encanta la frase que Jesús le dijo al Señor: al que cree, todo le es posible. Jesús no dijo que algunas cosas, todo le es posible. Y la Biblia está llena de ejemplos, ¿no?, de cosas que se hicieron posibles, de ciegos que vieron. Mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia en Juan 9. Vaya conmigo a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículos 1 y 2. Pasó otro hecho que también Jesús tuvo que enseñarles. Mire lo que dice Juan 9, versículos 1 y 2. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y mi hermano, ¿no conoce gente que a todo le atribuye pecado? Hay gente que todo lo ve desde el punto de vista pecaminoso. Y no todo es así. La Biblia dice que este hombre era ciego de nacimiento. Y preguntan los discípulos, mira de dónde, mira de quién vino la pregunta. Los discípulos que tenían cierto entendimiento distinto a las demás personas, porque ellos caminaban con Jesús. Y se entiende que si Jesús era su maestro, ellos tenían que tener un conocimiento superior al resto de las personas. Sin embargo, la Biblia dice aquí que ellos, los discípulos, le preguntaron a Jesús cuando vieron al hombre ciego de nacimiento, le preguntan a Jesús que quién pecó, porque ellos entendían que una persona que nacía con defectos, ciego, paralítico, mudo, sordo, que tenía algún padecimiento o alguna enfermedad, ellos decían que sus padres o él había pecado. Y ellos preguntaron: ¿quién pecó? O sea, el ciego, o sus padres. Yo te pregunto, una criatura en el vientre de la madre, ¿cómo puede pecar? Si este señor nació ciego y ellos están preguntando quién pecó, están dando a entender que en el vientre de su madre el niño pecó. O sea, un razonamiento ridículo, un razonamiento fuera de contexto, ¿no? ¿Quién puede imaginar que alguien que ni siquiera ha nacido pudo pecar en el vientre de su madre? Porque nació ciego, eso se pegó en él. Una cosa que tú puedas pensar que tal vez la madre comió o bebió algo que afectó al niño en su vientre y que por esa razón nació ciego, pero ellos dicen este o sus padres, dando a entender que pudo haber pecado la criatura en el vientre de la madre. Un pensamiento ridículo y fuera de contexto. Y entonces Jesús tuvo que llamarla y decirles: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifestadas. Y mi hermano, hay personas que viven ciertas circunstancias solo para glorificar el nombre de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de personas que nacieron con dificultades solo para glorificar el reino de Dios, solo para que los discípulos pudieran manifestar el poder de Dios en estas personas. Y por eso los discípulos fueron enviados por Jesús, luego que fueron investidos, para que ellos sacaran demonios, levantaran muertos,
hicieran ver a ciegos, levantaran paralíticos, sanaran mudos y ciegos y demás. ¿Por qué? Porque no toda persona que tiene algún tipo de problema es porque ha pecado. Simplemente es personas que están así para que la gloria de Dios en algún momento sea derramada sobre ellos y se manifieste el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No? Por eso, amado hermano, creer es uno de los aspectos que Dios más reclama de sus hijos. No podrás considerarte enteramente un cristiano hijo de Dios si eres una persona incrédula. Jesús dice que al que cree, todo le es posible. Y Jesús y Dios no espera que sus hijos sean incrédulos al momento del tiempo difícil, del momento de la prueba. Dios no espera que sus hijos sean incrédulos. Dios espera que nosotros mostremos la fe, que glorifiquemos a Dios con nuestra fe. Esa es otra manera de honrar a Dios. Honramos a Dios también con la fe que tengamos en las circunstancias que lo requieran, ¿no? En las circunstancias difíciles. Cuando podemos mostrar fe en tiempos de dificultad, eso agrada a Dios. La Biblia dice que cuando el centurión le dijo a Jesús: no es digno que tú vayas a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Jesús tuvo que decir: no he hallado tanta fe en Israel como este centurión. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve que alguien tiene una fe por encima de las circunstancias, eso agrada a Dios, eso honra a Dios. Y por eso Jesús dijo hablando del centurión: hey, yo no conozco a nadie que tenga tanta fe como este centurión. Ojo, era romano, centurión romano, pero tenía una fe por encima de las circunstancias, al igual que la del flujo de sangre. Ella solamente decía: si yo toco el manto. La fe de ella era tan alta que ella decía: ni siquiera tengo que tocar a Jesús. Si yo toco el borde de su manto, yo seré sanada. Y cuando tenemos una fe a esa altura, Dios no se puede quedar tranquilo y Él tiene que actuar. Entonces la pregunta y lo que Dios nos enseña con estos pasajes que nos muestra la Biblia es: ese es el tipo de fe que Dios espera que usted y yo tengamos en el momento que tengamos que presentarla. Y si tú puedes ver, todas estas personas que mostraron fe, en ninguna de ellas estaban en tiempo de bonanza. Todos eran tiempos de angustia. Al centurión tenía un criado enfermo. La mujer del flujo de sangre tenía años con ese problema de flujo de sangre, que quedó limpia, se había gastado todo lo que tenía. Y así, la hija de Jairo. Todos los que mostraron fe fueron en tiempos de dificultad. Ninguno fue en tiempo cuando les iba bien. Y por eso, mi hermano, una de las cosas que Dios espera de nosotros es que tengamos la fe a la altura de las circunstancias. Quiero terminar con lo que dice Hebreos 4:1. Y aquí culmino. Hebreos 4, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Dice, Hebreos 4:1: temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no habiendo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Mira lo que dice a continuación. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañado de la fe en los que la oyeron. Mi hermano, y así ocurre con mucha gente. Reciben la palabra, pero no la reciben con la fe suficiente. Y por eso muchas cosas no son hechas. La palabra no solamente hay que oírla, sino que hay que oírla con la fe suficiente para que produzca el efecto en ti y en otros. Porque una persona llena de fe podrá lograr cosas positivas en otros. Por eso hay personas que tienen la fe suficiente, que pueden imponer manos sobre enfermos y pueden sanar. ¿Por qué? Porque tienen la fe suficiente para ese propósito.
¿Cuántos dicen amén a eso? Y la Biblia lo dice aquí, que muchas cosas no ocurrieron porque oyeron la palabra, pero no la escucharon con la fe. Voy a repetir el versículo 2, porque también a nosotros se nos fue anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. O sea, que la oyeron, pero no la aprovecharon por no ir acompañada de la fe en aquellos que la oyeron. Y eso pasa mucho hoy día. Por eso, mi hermano, nosotros debemos prestar la mejor atención posible. Yo estoy creyendo y confiando que estos mensajes que enviamos cada viernes y domingo son realmente escuchadas con la mejor atención posible por parte de aquellos que la reciben. ¿Por qué? Porque son enseñanzas, son herramientas que Dios a través de su servidor le está proporcionando al pueblo para que ustedes puedan ser de bendición para otras personas. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Si usted está oyendo y recibiendo la palabra constantemente cuando la enviamos, su fe debe ir creciendo. Y si usted era incrédula o incrédulo en un tiempo, usted debe ir mejorando o renovando su entendimiento, como dice la palabra, en ese aspecto, a fin de que, como dijo Jesús al Señor, al que cree, todo le es posible. La idea es que nosotros, los cristianos, creamos que todo es posible, que no hay enfermedad que Dios no pueda sanar, que no hay muerto que Dios no pueda levantar. Ojo, al final es la voluntad de Dios. Estamos hablando del Padre Nuestro en cuanto a eso. Al final es la voluntad de Dios la que va a prevalecer. Pero lo importante aquí es que la fe permanezca. La fe alta prevalezca y sea la que al final logre activar la mano de Dios para beneficio no solamente tuyo, sino también de la persona que esté en tu entorno. Amén. Por eso, mi hermano, la fe y creer en la palabra de Dios y la fe deben estar mezcladas. Si están separadas, no va a producir el efecto. El conocimiento de la palabra y la fe deben mezclarse, deben entrelazarse para que produzca el beneficio o produzca el milagro o produzca las cosas buenas que se esperan de él. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos tienen esa fe que Dios espera que tengamos en el momento de la aflicción? Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos la importancia de la fe. Una fe que debe ser siempre alta, siempre encima de las circunstancias. Una fe que los cristianos debemos tener conscientes de que no hay nada imposible para Dios. Una fe que considera que todo es posible, como Jesús le dijo a este Señor que recibió la sanidad de su hijo, y que como humilde, como una persona humilde, le pidió a Jesús que lo ayudara en su incredulidad. Hay personas que deben recibir ayuda para crecer en la incredulidad que algunos todavía tienen con respecto a algunas cosas. Para Dios, la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible, y así debemos creerlo usted y yo, que somos sus seguidores. Nosotros debemos confiar en que Dios puede hacer cualquier cosa siempre que a Él le parezca prudente hacerlo. Si eso es así y nuestra fe está alta, siempre recibiremos. Y yo oro para que todo el Centro Cristiano Embajadores de Cristo sea una iglesia que crea que no hay nada que Dios no pueda hacer. Que seamos una iglesia que confiemos siempre, ¿no? Sin ver, sin esperar ver las cosas para creer, como hacía el pueblo en el desierto. Que nosotros creamos y celebremos antes de que las cosas ocurran y agrademos a Dios con nuestra fe. Doy gracias a Dios y espero que esta palabra sea de beneficio, de edificación para todos, y que nuestra fe crezca, sobre todo en el tiempo que hay que mostrarla, en el tiempo de dificultad. Te damos gracias, mi Dios, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por sostenernos, gracias por ayudarnos, gracias por sanarnos, por proveernos, por mantenernos en oración en nuestras casas. Gracias por la armonía de cada familia. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, ¿no? Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que estamos en el hueco de tu mano. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Quiero agradecer y quiero solicitar
el apoyo de toda nuestra membresía. Sabemos, como ya les he manifestado, que estamos en transición para irnos a un nuevo lugar, y es el tiempo en que requerimos todo el apoyo económico de nuestra membresía, de todo nuestro pueblo, de todos nuestros fieles, para poder hacerle frente a los compromisos que están por venir. Así que Dios le bendiga, amados hermanos, y será placentero viernes vernos nuevamente en nuestro siguiente viernes de enseñanza. Dios le bendiga.